Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Buenos días a todos desde Ciudad de México. Es un placer teneros aquí presentes. Tenemos hoy, dentro de las actividades de internacionalización del Gobierno de Navarra, el webinar sobre el sector automotriz en México, un sector clave y estratégico tanto para la región de Navarra como para México. En primer lugar, bueno, vamos a hacer las presentaciones de los panelistas. En primer lugar, tenemos a Miren Ausin, que es la directora del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra. Buenos días, Miren. Hola, buenos días. Buenas tardes en Pamplona. Miren, ¿qué También, tal? Buen día. Sí. Tenemos también, bueno, luego presentaremos individualmente a los panelistas, pero bueno, solamente dar un saludo también a Daniel Hernández, que es el director general del clúster de automotriz de Querétaro. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Buenos días. También por parte de Grupo Iruña tenemos al CEO, que es Jesús Mendía. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Sí. Y por último, por parte de Asientos Esteban, tenemos como panelistas al licenciado David García Zapata, que es el gerente de la planta de Querétaro de Asientos Esteban, que está acompañado también por Juan Manuel Flores, que es el director comercial de Asientos Esteban. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí. Y bueno, pues sin más dilación, damos paso como introducción a Miren Ausin. Miren, buenos días. Buenas tardes otra vez. Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos otra vez en esta serie de webinarios que hemos puesto en marcha en México. Y bueno, lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer al clúster automotriz de Querétaro y al señor Daniel Hernández por haber atendido esta solicitud para contarnos cómo está el sector en Querétaro y cómo está el sector de la automoción en general en México. Muchas gracias. Desde luego a nuestras empresas, a las empresas navarras instaladas allí o con ascendencia navarra, en este caso tenemos a Jesús Mendía, muchísimas gracias, y a las personas, a David y a Juan Manuel de Asientos Esteban. No quiero dejar de saludar a la representación de la Embajada Española en México. Tenemos a Nieves, muchas gracias Nieves y encantada de verte otra vez por aquí. Y bueno, pues un poco para situar el marco general, dentro de nuestras acciones del plan internacional, bueno, pues detectamos, porque lo trabajamos con nuestro clúster, el clúster de automoción en Navarra, detectamos ese interés por trabajar el sector de la automoción en México y a raíz de esa necesidad es por lo que hemos programado este webinario, que, como bien decía Lloyd, se enmarca dentro de un conjunto más amplio de acciones que hacemos para apoyar a nuestras empresas a salir. Que es uno de los objetivos que buscamos también con estos webinarios, trasladar el conocimiento del mercado y del sector a nuestras empresas y animarles y ayudarles a salir. Navarra tiene una muy larga tradición en el sector de la automoción. Ahora mismo representa, esto lo cuento más que nada para nuestros amigos mexicanos, tiene muchísima relevancia en Navarra. El sector de la automoción supone en torno al 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora mismo tenemos en torno a 105 empresas del sector de la automoción en Navarra que alcanzan una cifra de negocio de 5.100 millones de euros. Damos empleo en este sector a en torno a 12.000 personas, que suponen como un 4,3% del empleo en Navarra. Quiero decir que es un sector muy, muy relevante, por no decir el que más. Y bueno, pues tenemos todas estas empresas, hay una fuerte cadena de Tier 1 y Tier 2 en este sector, que bueno, de alguna manera también ha venido marcada por la presencia de Volkswagen, de manera que ahora mismo pues tenemos un nivel de calidad muy, muy envidiable, ¿no? Y trabajamos tanto dentro como fuera de nuestro país. A esto habría que añadir que tenemos también un centro de investigación muy potente en este tema, especializado en automoción, que es NAITEC, que yo creo que contamos con ellos en esta reunión hoy también.
Y, por supuesto, saludar y dar las gracias por la colaboración que hemos mantenido también con el clúster de automoción de Navarra. Y, bueno, pues sin más dilación, yo ya daría ya la palabra a nuestro amigo del clúster, a Daniel Hernández. Sí, muy bien, gracias, Miren. Bueno, pues presentamos al clúster de Querétaro. Tenemos aquí presente al director general, Daniel Hernández Camacho. Para hacer una pequeña introducción, el clúster de Querétaro es el organismo especializado en el desarrollo y consolidación del sector automotriz en el estado de Querétaro. Nace en 2013 con la participación de las principales empresas del sector en el estado, universidades, centros de investigación y gobierno federal. El clúster de Querétaro promueve el aumento de la competitividad del sector en la región mediante proyectos y acciones que han impactado a la integración de empresas locales a la cadena de suministro. Para que veáis la importancia del sector del clúster de Querétaro, sus asociados representan más de 32.000 empleos, producen 3.200 millones de dólares al año y compran más de 2.100 millones de dólares al año. Entre sus asociados, Tier 1, pues podemos destacar Dana de México, Harman, Vibroacoustics y demás. Pues nada, Daniel, te cedemos la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos realmente por la invitación. No sé si me permitirán compartir pantalla. Tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes. Entre tanto, pues agradecer la oportunidad de poder estar colaborando entre clústeres. La verdad que nosotros estamos buscando siempre una dinámica de colaboración, no solamente entre nuestros asociados, sino entre instituciones que nos permitan pues construir lazos de colaboración, de internacionalización, que abran oportunidades de negocio también para nuestras empresas en la región, que está integrada pues tanto de empresas Tier 1 como empresas Tier 2. No tenemos en Querétaro una armadora de vehículos ligeros, pero hemos especializado desde hace ya bastantes años en la manufactura de autopartes. Ya tengo aquí la oportunidad de estar compartiendo pantalla. Denme un segundo. Está cargando. ¿Y se ve bien pantalla o se ve vista en moderador? Sí, se ve vista relativa, ¿no? O sea, a la izquierda salen las slides, ¿no? Pero como quieras, se ve perfecto. Ok, no, dame un segundo nada más. Listo, ¿verdad? Ahí estamos, creo, ¿no? Se puede ver ahora sí ya bien la presentación. Sí, igual se ven las diapositivas a la parte izquierda, pero yo creo que se ve perfecto en la presentación, ¿no? En la parte derecha, Daniel. Ok, bueno. Ok. Dame un segundo. Ok, bueno, en México, muy rápido, tenemos 24 plantas armadoras de vehículos ligeros, algunas de ellas especializadas para el ensamble completo del vehículo. En algunos otros casos son solamente la manufactura de motores o las plantas de ensamblaje de estructura, pero en su conjunto 24 plantas dedicadas a la producción de vehículos ligeros para una producción anual estable antes de COVID de alrededor de 4 millones de unidades por año, donde el mercado principal es el mercado de Estados Unidos. 74% de los vehículos que armamos se venden al mercado americano vía exportación. Y el año pasado, bueno, tuvimos una caída para quedar en cerca de los 3.100.000 unidades por la baja de la producción por el efecto de la pandemia. Querétaro, aquí en medio del país, de México, en un centro geográfico muy interesante, logístico, que nos ha permitido estar abasteciendo a la producción de automóviles en México. Alrededor de Querétaro, en un radio de 400 kilómetros, viven más de 25 millones de personas, entonces eso nos permite tener un mercado también muy, muy ancho, muy atractivo. Daniel, disculpa, lo que pasa es que no estás pasando las diapositivas, estamos viendo la introducción, ¿de acuerdo? No se ven pasando las diapositivas. Dame un segundo. Ya. ¿Ya? Sí, estamos en la
no sé si la diapositiva, están las marcas, esa, el mapa, ahí, sí. Ahí perfecto. estamos, perfecto, qué bueno. Muy bien, se ve. ¿Qué temas? Disculpa. Bueno, entonces ahí estamos nosotros en medio del país, como un centro logístico muy importante que nos ha permitido especializarnos en la manufactura de autopartes ya desde hace algunos años. En los años 60 tenemos la primera empresa dedicada a la manufactura de autopartes que se establece aquí en Querétaro, dedicada a la producción de transmisiones manuales. Hoy sigue estando presente aquí en la región y ahora pues siguen en el nicho de las transmisiones basadas en engranes, pero participando ahora con un sistema dual transmission que se controla mediante algoritmos los cambios de los engranes. Esta empresa es una empresa mexicana, de las pocas empresas mexicanas dedicadas a la manufactura de autopartes que tenemos ubicadas aquí en la región. Y actualmente, por ejemplo, ellos están participando en el lanzamiento del nuevo Corvette, ¿no? Con este diseño actualmente que están haciendo, tratando de tener una mayor participación de mercado. Los años 70, 80 sigue consolidándose, dos momentos importantes en el crecimiento de la industria automotriz en Querétaro, uno en los 90, siempre creo yo atribuido al tema de la participación de México en NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, genera una llegada de inversiones muy, muy interesante. En la década de los 2000 a 2009 sigue creciendo el sector, pero realmente entre 2010 y 2018 el sector realmente es cuando prácticamente se duplica basado en el número de plantas productoras de autopartes en Querétaro. Eso nos permite generar una especialización muy interesante hacia ciertos sistemas del automóvil. Tenemos una presencia muy importante en los sistemas de exterior, frenado, dirección, suspensión, en el interior del auto, sobre todo porque las últimas inversiones que llegaron aquí a la región están muy orientadas a sistemas de seguridad, sistemas de apariencia, sistemas de interior, desarrollo de sistemas de infoentretenimiento, que la verdad ha consolidado el sector. Hoy en día producimos en el tema de autopartes más de 200 tipos de autopartes o sistemas automotrices para abastecer el mercado automotriz de la región, y eso es importante, es decir, región de Norteamérica. Ya les decía yo que el año pasado producimos en México cerca de 3 millones de unidades, aunque la expectativa de producción son 4 millones de unidades, como venía pasando en años anteriores, pero la realidad es que nuestro mercado acá en Querétaro no son esos 4 millones de unidades. Nuestro mercado en Querétaro es ese promedio de producción de 17 millones de unidades en la región de Norteamérica. Realmente es ahí donde estamos, y en el tema de autopartes la relevancia de este sector para Querétaro, porque pues al final el mercado sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos consume cerca de 17 millones de unidades nuevas por año. El mercado local mexicano es muy limitado. El año pasado vendimos cerca de 900,000 nuevas unidades. Traemos un promedio de 1.200.000 autos nuevos comercializados en México. El mejor de los años, que fue en 2016, comercializamos 1.6 millones de unidades. Entonces, realmente sí se atiende el mercado local, pero la visión es atender el mercado de Estados Unidos y en general el mercado de Norteamérica con ese potencial. Aquí en Querétaro, pues prácticamente todo lo que producimos se va a Estados Unidos. Un 70% de la producción de autopartes va directo en exportación a Estados Unidos. El resto se queda en las plantas armadoras que están aquí en la región, cualquiera de estos 24 sitios de manufactura que ahora comentábamos. Pero realmente en esto está la especialización, porque al final también México ha tenido una especialización muy importante en el tema de autopartes. Realmente nos hemos vuelto los productores de autopartes para la región de Norteamérica. Ahí nosotros antes de la pandemia traíamos un mercado de 900,000 millones de dólares de producción de autopartes, donde 63,000 millones iban a Estados Unidos, y ahí realmente está nuestra participación en el nicho. Año pasado tuvimos una caída de mercado cerca del 21%, y ahí hay una expectativa de recuperación muy interesante para este año, aunque bueno, nos estamos topando como todos alrededor del mundo con conflictos de desabasto de semiconductores, tema de aceros, resinas, un tema complejo que nos va a restar a la región de Norteamérica cerca de 500,000 unidades este año. No vamos a poder producir 500,000 unidades este año, principalmente atribuido al tema del desabasto de semiconductores. Pero bueno, hay una perspectiva de recuperación. Tenemos otras empresas, no solo autopartes, sino OEMs también establecidas aquí en Querétaro, que no están en vehículos ligeros, producen vehículos pesados, vehículos de pasajeros, vehículos de carga, plataformas de
para después ensamblaje ya nada más de los vehículos pesados. Por acá tenemos una empresa mexicana que está produciendo un auto pequeño, cerca de 3 vehículos al mes, pero en un nicho muy especializado. Son vehículos de súper alto desempeño y principalmente su mercado también está en Europa. Empresas como BRP, que están también en el nicho de los vehículos recreacionales, o empresas como CNH, que se dedican a la producción de tractores y maquinaria agrícola. Eso es en cuanto a las empresas hoy. Y algo muy interesante que ha comenzado a suceder en Querétaro desde hace algunos años es la llegada de centros de investigación y desarrollo, centros técnicos, centros de ingeniería, por parte de las empresas del sector automotriz. Estos no son centros públicos, son centros de ingeniería donde se está produciendo diseño y prueba de los componentes que van después en los automóviles. Hoy ya tenemos 10 centros de este tipo, la gran mayoría con un efecto bien interesante donde convive el centro de manufactura con el centro de ingeniería y diseño, es decir, ambas cosas están pasando aquí. Hay algunos especializados directamente al tema de diseño, como es por ejemplo el caso de Visteon, o al principio que les mostraba el caso de Continental, ¿no? Ellos son ciertamente solo dedicados a la parte de ingeniería y diseño, pero el resto están conviviendo diseño, centro técnico, junto a la parte de manufactura. En general, en esta radiografía del sector automotriz, el sector automotriz representa prácticamente el 35% del PIB manufacturero, es decir, cerca del 10% del PIB total del Estado, para una producción alrededor de 5.300 millones de dólares anuales, que representamos casi el 30% de las exportaciones totales del Estado, y hay en el sector cerca de 67,000 personas laborando y trabajando en una mezcla donde están 10 centros de investigación y de desarrollo. Tenemos más de 104 plantas dedicadas a la producción de autopartes, en su mayoría empresas de inversión extranjera. De esas 104, solo 4 son de capital mexicano en la producción de autopartes, el resto son inversión extranjera, principalmente Alemania, seguido de Estados Unidos y Japón. Por ahí un poquito más atrás viene Canadá y España como los países que más invierten en Querétaro. Tenemos una base de proveeduría Tier 2 de alrededor de 200 empresas en procesos de manufactura como el maquinado, el estampado, la inyección de plástico, el moldeo de hule, el die casting, todo lo que se requiere en general para proveer el soporte para las empresas manufactureras de autopartes que están en la región. En medio de todo este ecosistema surge el clúster automotriz de Querétaro. Hace 10 años comenzamos a estructurar el trabajo en el clúster como una política desde el gobierno estatal y hace 7 años legalmente el clúster nace mediante la firma de su acta constitutiva, y desde entonces y ahora nos hemos fijado como nuestra causa el construir vínculos de confianza para poder guiar al sector automotriz a un futuro brillante, porque ya estamos con una visión de futuro, creyendo que desde Cluster podemos tener un sueño de construir una comunidad en la región que esté a la vanguardia en temas de movilidad, ya no solamente hablando de la parte automotriz, donde para que esto suceda tenemos que desarrollar empresas altamente competitivas y comprometidas también con la sociedad. Tenemos que facilitar condiciones para que cada persona explote al máximo su potencial y creatividad, y en generar todas las condiciones necesarias para que en el ecosistema estén los recursos necesarios para realmente llegar a ser un polo de innovación del sector automotriz en México. Para eso tenemos 6 pilares de trabajo. Lo central, donde creo que todo clúster siempre está enfocado en construir colaboración entre las empresas para poder compartir lo mejor de los mejores, en generar un compromiso con el talento. El tema del incremento de contenido nacional tiene que ver con el desarrollo de la base de proveeduría de la región. Tener al final del día un semillero de ideas donde estemos vinculando constantemente la academia con el sector automotriz, y esto nos tendría que traer como consecuencia tener un ecosistema mucho más competitivo en donde también podamos ser referencia de innovación. Esos 6 pilares los imprimimos en prácticamente todas nuestras actividades de trabajo, donde esta fórmula que conocemos todos, gobierno, empresa, academia y la sociedad como eje central, estamos empujando para que sucedan estos resultados y podamos llegar a este sueño que nos hemos fijado. Tenemos, como todos los clusters, un Board of Directors, un consejo directivo liderado por estas personas, representantes de estas empresas,
que surgen y tenemos, como todo clúster, una periodicidad, una rotación, donde estos líderes salen de nuestra plantilla de asociados. Hoy 98 empresas con las que, 98 miembros con los que trabajamos de manera activa y constante. 10 de ellos son instituciones educativas, el gobierno del estado, algún centro de investigación y desarrollo, el resto son empresas, donde 51% de ellas son empresas Tier 1, el resto son empresas Tier 2, con lo que estamos generando también un proceso de transferencia de conocimiento y de valor para el entorno, para el ecosistema. Esta estrategia de trabajo la bajamos a través de nuestros comités. Hoy tenemos 5 comités especializados donde con los gerentes de cada una de estas áreas estamos tratando de impulsar acciones que incidan en la competitividad de las empresas y que nos permitan lograr nuestro enfoque planteado desde nuestra causa y nuestro sueño. Y cada uno de ellos pues tienen sus propias líneas estratégicas de trabajo. En la parte de capital humano estamos impulsando el desarrollo de las competencias de nuestra gente, estamos buscando cómo retener y desarrollar también las nuevas habilidades que requiere el talento para que el sector automotriz siga consolidándose y siga creciendo. Estamos trabajando fuertemente con las empresas para poder identificar y construir los mejores esquemas de compensaciones para que también el sector automotriz pueda seguir siendo competitivo, impulsar acciones de responsabilidad social. Estamos preparándonos adecuadamente a los cambios de mercado y tecnológicos. Hoy la verdad que el sector está aquí en general a nivel mundial hay retos muy interesantes, ¿no? Tiene que ver con la recomposición del mercado, el mercado está cambiando. Acá en la región, cuando volteamos a ver el mercado de Norteamérica, ellos hace 10 años consumían 70% carros y 30% SUVs y pickups. Hace 5 años la mezcla fue 50-50 y hace 2 años la mezcla fue 70% SUVs y pickups y solamente 30% carros. Eso está cambiando el mercado drásticamente y está obligando a cambiar la forma en cómo las empresas están haciendo sus modelos de negocio. Aparte de los cambios tecnológicos, con la visión hoy que hay en general en el sector, ¿no? De tener una electromovilidad compartida y autónoma, realmente ese es el hito máximo ahora en la industria automotriz y tenemos que ayudar a las empresas a prepararse. Y en medio de eso también todavía en México estamos enfrentando una serie de cambios muy fuertes en materia legislativa para el trabajo. Entonces realmente todo este año las empresas se tienen que preparar muy fuertemente para los cambios en materia legal laboral. Hay un tema muy fuerte que estamos abordando con este comité, tiene que ver con una reforma muy profunda que hay en México para el tema laboral, tiene que ver con recientemente, ayer, antier, la eliminación de figura de outsourcing, todo el tema de teletrabajo, más el cumplimiento con TEMEC. La verdad es que estos grupos de trabajo están tratando de atender esto y de manera conjunta prepararse para esos cambios y estar intercambiando conocimiento entre todos para ver cuál es la mejor forma de abordarlo e implementarlo en cada una de las organizaciones. En la parte de excelencia operacional estamos contribuyendo con el grupo de trabajo a generar sinergias que permitan intercambiar buenas prácticas para que podamos implementar aceleradamente todos los modelos de manufactura de clase mundial, basado en modelos de Lean Manufacturing, de Toyota Production Systems, en general llevar la mejora continua al piso de producción para poder impulsar el crecimiento de la región, incrementar la rentabilidad de los negocios y también reconocer a estos equipos de trabajo. Con el grupo de trabajo Tier 2, que siempre me preguntan que qué diferencia tiene esto, la única diferencia central es que la empresa Tier 2 tiene necesidades distintas a la estructura típica de una empresa Tier 1 y sobre todo en una composición sectorial como México, donde usualmente, salvo algunas excepciones, son centros de manufactura, son sites de manufactura y muchas veces ni siquiera pasa la toma de decisiones ni la apertura de mercado por las empresas que están aquí, algo que sí tienen que hacer las empresas Tier 2, donde también en su gran mayoría son empresarios locales. Cerca del 70% de las empresas Tier 1 que están aquí en Querétaro son de capital local, son empresas, son empresarios locales que están atendiendo el sector automotriz, entonces hay que abordar y atender sus necesidades en lo particular para ayudarles a identificar fuentes de financiamiento, para ayudarles a abrir mercado, integrarse en las cadenas de suministro, ayudarles en su propio entorno y contexto a incrementar la competitividad de sus negocios. Entonces ahí estamos trabajando con este grupo en lo particular, aunque ellos interactúan también con el resto de los comités de trabajo, solamente que
los atendemos de manera especial para temas específicos por separado, pero por ejemplo igual en toda esta parte que hoy ha cobrado relevancia, en la parte de seguridad en el trabajo, por tema de COVID, estamos trabajando fuertemente también con mecanismos de intercambio de buenas prácticas, de reconocimiento también del trabajo realizado, de vinculación con la autoridad para poder seguir cumpliendo adecuadamente las disposiciones legales para, en materia de reducir riesgos en el trabajo y reducir al final del día accidentes. Tenemos indicadores frecuentes e indicadores bimestrales que monitoreamos en conjunto del sector para ir viendo cómo se va comportando esto y plantear estrategias de desarrollo y de trabajo. Y toda la parte de seguridad en el trabajo, de seguridad de las personas, para reducir y abatir índices delictivos. Estamos trabajando en conjunto entre las empresas para también estar compartiendo estrategias de colaboración entre todos y tener una coordinación adecuada con las autoridades y los actores realmente indicados en el tema de la seguridad pública. Por último, en nuestros comités de trabajo, tenemos un comité especializado para el desarrollo de proveedores, donde los gerentes de compras, gerentes de desarrollo de proveedores están constantemente trabajando para identificar proveedores, evaluar proveedores y desarrollar proveedores a través de distintos mecanismos, desde lo tradicional de tener eventos, construir estrategias de networking, hasta tener foros especializados para transferir perspectiva tecnológica y de los cambios de negocios y a la cadena de valor, pero también impulsando el desarrollo de los proveedores locales, donde haciendo mancuerna con el gobierno del estado hemos impulsado acciones y programas de certificación de proveeduría, de adopción de modelos de negocio, de elevar el nivel competitivo de la gente que está trabajando en los proveedores locales para que puedan integrarse a las cadenas de valor. Y finalmente, ya estoy terminando, solo quiero compartirles, este es el último de los proyectos ya en nuestra visión de futuro en el que estamos activamente trabajando. Estamos mejorando una infraestructura que está en el Instituto Mexicano del Transporte para poder contar con una pista de pruebas de todos los componentes que actualmente ya se están diseñando y se están manufacturando en Querétaro. Tenemos un circuito de 1.7 kilómetros que no estaba completamente cumpliendo con las necesidades del sector y actualmente estamos justo terminando. El día de mañana me están entregando esta primera etapa que estamos concluyendo de 1 kilómetro de ampliación para tener un ancho de vía de 14 metros, que significa que vamos a poder realizar pruebas operando hasta 3 vehículos en paralelo. Pueden ser vehículos pesados, pueden ser únicamente vehículos ligeros o pueden ser motocicletas, pero se pueden realizar ahora la prueba en 3. Esta zona es una curva con sobreelevación de 7%, lo que permite tomar la velocidad constante desde que salimos en esta zona de preparación, tomar la curva completa al mismo rango de velocidad. Y esta otra curva es una curva sin sobreelevación que permite determinar puntos de volteo y estabilidad de los autos. Estamos interviniendo ahorita para ampliar la infraestructura y se pueda contar con lo necesario en el ecosistema para seguir impulsando la innovación en el sector. Si todo va bien, el próximo mes comenzamos una segunda etapa de ampliación donde podremos completar el circuito a los 1.7 kilómetros con el mismo ancho de vía y de esta forma seguir contribuyendo, insisto, al desarrollo del sector aquí en la región. Les agradezco su atención, disculpen las dificultades técnicas de inicio y ya estoy aquí a sus órdenes. Gracias por la oportunidad de compartirles esto. Daniel, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Te invitamos a quedarte, porque luego al final habrá una serie de preguntas también, que seguro algunos de los asistentes tendrán interés, ¿no?, en hacerte algunas preguntas. Pues siguiendo con el webinar, la siguiente panelista es Jesús Mendía, que es el director general de la empresa navarra Grupo Iruña. Iruña es una empresa navarra con 50 años de experiencia en el sector de la automatización. Son expertos en la realización de proyectos a medida y llave en mano de automatización de procesos e instalaciones robotizadas de soldadura. Ellos disponen de planta en Querétaro y seguro también nos va a poder dar una interesante aportación. Buenos días, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, quería saludar a todos y yo voy a hacer un enfoque un poco diferente al del anterior compañero. Nosotros somos una empresa de tamaño medio, navarro, totalmente navarro, con el capital 100% de nuestra zona, que ha decidido irse a México. Entonces, nosotros llevamos ya 5 años implantados en Querétaro. Somos una empresa especializada
fundamentalmente en procesos de robotización y automatización para la industria automotriz. Entonces, bueno, os voy a compartir la experiencia pues, de una gente de nuestro entorno de Pamplona, de una empresa pequeña, de una empresa con recursos limitados, que ha decidido saltar el charco y establecerse ahí. Nosotros, el proceso nuestro de internacionalización comenzó aproximadamente hace 10 años, cuando identificamos como una empresa pequeña local la necesidad de salir de los ciclos de mercado en los que estábamos sometidos en un entorno tan pequeño como es el entorno español. Es decir, España es un país de 40 millones de habitantes, con la industria que es, y bueno, pues los años que vienen buenos son buenos y los años que vienen malos son malos. Entonces nosotros decidimos hace unos 10 años comenzar un plan de internacionalización e intentamos la primera aproximación a México y paramos. En aquel momento no teníamos muy claro el producto que teníamos que llevar y paramos. Entonces, posteriormente, hace 5 años y tras un proceso de reflexión interna y de especialización, decidimos irnos a México. Decidimos irnos a México y establecernos con un proyecto muy claro de internacionalización hacia el país, México, como primer paso y luego hacia los Estados Unidos. Entonces, nos fuimos aprovechando la oportunidad de uno de nuestros clientes que tenía que montar líneas importantes y nos ayudó a ir allá. Y luego, posteriormente, una vez que acabamos esta serie de trabajos, pues nos establecimos allí. Empezamos contratando gente, empezamos el proceso de creación de una empresa en Querétaro. Y para nosotros ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora, nos ha cambiado, nos ha mejorado como empresa, nos ha llevado a replantearnos cómo somos internamente y dónde queremos estar. Entonces, México, yendo un poco ya a lo concreto, es un mercado, visto desde el punto de vista de una empresa media, Navarra, es un mercado extraordinario. En México, para mí, mis compañeros mexicanos espero que no se ofendan, para mí México y los Estados Unidos es el mismo mercado. O sea, es un mercado enorme, nosotros no somos una multinacional como otras y entonces nos hemos tenido que adaptar al modelo mexicano. O sea, entonces, cuando uno va a México, como vamos nosotros, a veces piensa que el idioma lo es todo, ¿no? Y te das cuenta que culturalmente es un país extremadamente diferente. Entonces, el proceso de adaptación te cuesta un poco. Pero una vez que estás dentro, México como mercado es muchísimo más abierto que el mercado español, infinitamente más abierto que el mercado europeo. México está demandando la presencia de proveedores especializados, dedicados y serios. Yo le suelo decir a Miren y al grupo de gente del gobierno de Navarra, en el entorno de Navarra, del País Vasco, en el que vivimos, posiblemente igual que haga robotización como hacemos nosotros o que haga pasteles, va a ser competitiva en el resto del mundo. La gran ventaja que tenemos allá es que México es un país absolutamente abierto. O sea, uno abre una empresa inmediatamente, el estilo, la administración, la gestión, la ayuda de México es algo real y el mercado se te abre inmediatamente. O sea, no son mercados cerrados como hay otros mercados en Europa o mercados en Centro Europa o en Asia, donde tenemos un salto cultural mayor. México es una puerta abierta para que entremos. Si cualquiera de nosotros es competitivo en Tafalla, en Sant Esteban, en Azpeitia, en Logroño, en Madrid, es muchísimo más competitivo en México. El nivel general de competencia es mucho más bajo en México
el nivel general de precios a los que vendemos las cosas es extremadamente productivo y tenemos una facilidad, un gran acceso a mano de obra. ¿Cuál es la barrera de México? Si todo es tan bonito. La barrera es cultural. Nos cuesta mucho a las empresas pequeñas entender la mentalidad mexicana. Pero bueno, esto es un proceso que se aprende. Es decir, pasados 2 o 3 años, uno aprende cómo funciona el país. Y desde ese punto de vista, es un máster relativamente barato. Hay que aplicar los criterios que tenían nuestros abuelos, profunda desconfianza ante todo, y luego mirar mucho el euro, y haciendo eso, pues poco a poco las cosas empiezan a funcionar. Yo, cuando me pidió Miren hablar, lo que os quería animar a las empresas que estéis ahí es que deis el salto con mucha prudencia, y que es el gran mercado. O sea, daos cuenta que además, como ha dicho el anterior expositor, alrededor de México, de Querétaro, están las mayores plantas de montaje de carros que he visto yo en mi vida. O sea, ya no son solo los norteamericanos que pueden estar en San Luis Potosí. La presencia japonesa alrededor de nuestra ciudad de Querétaro es inmensa. O sea, Mitsubishi, Honda, Toyota, Nissan, tienen fábricas como 5 Volkswagen, como 6 Volkswagen, inmensas. Fábricas que están demandando constantemente, porque un giro de servicios no está tan desarrollado como el de... Es, no sé, gigantesca. Es una zona extremadamente segura. México es un país peculiar. Es decir, mi anterior compañero que ha hablado es mexicano. Entonces, cuando un mexicano habla de seguridad, hay que entenderles. Es diferente cuando un español habla de seguridad que un mexicano habla de seguridad. Entonces, Querétaro es muy, muy, muy seguro. Es una ciudad donde uno puede vivir perfectamente. Es una ciudad que está llenísima de españoles. Es una ciudad donde me vais a perdonar los mexicanos que estáis aquí, es un lugar común dentro de las empresas españolas, el tema de la corrupción. No hemos vivido ni un solo tema de corrupción. O sea, la gente es honrada, es tranquila, es equilibrada, y Querétaro tiene un potencial, escuelas de ingeniería muy buenas. El nivel de los ingenieros mexicanos es muy bueno, extremadamente bueno, tan bueno o mejor que el de los ingenieros españoles, con la diferencia de que además la actitud es buena, pero la actitud de la gente es mejor todavía. Uno de los problemas que tiene México para nosotros, para las empresas pequeñas, es la gran movilidad de gente que tiene el país. O sea, cuando entramos a contratar, México responde un poco al modelo gringo y la gente se cambia de trabajo por poco dinero. Pero tenemos otra ventaja, y es que el nivel de sueldos, comparado con el nivel de sueldos de Navarra, es abismal. O sea, la diferencia es muy grande. Entonces, llevando una política de recursos humanos parecida a la que llevamos aquí, uno fideliza las plantillas sin ningún punto. Yo os puedo decir muy poco más y ponerme a vuestra disposición como empresa pequeñita, para si necesitáis o tenéis cualquier pregunta, pues adelante. Y yo por mi parte, ya está. Pues Jesús, muchísimas gracias por trasladar ese entusiasmo, ¿no? De apostar por la internacionalización y apostar por México. Sin duda aquí no es casualidad que llevemos tanto tiempo también viviendo aquí en México. Pues por último vamos a pasar al panelista David García Zapata, que es el gerente de la planta de Asientos Esteban. Asientos Esteban son fabricantes de asientos para autobuses y vehículos comerciales. Es una empresa de grupo alemán que tiene planta también en Pamplona. David, buenos días. Te damos la palabra. ¿Qué tal, Joy? ¿Cómo tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me entusiasma mucho escuchar a Jesús, a Daniel, muchas gracias. Muy interesante, y todo lo que ha dicho Jesús, pues bueno, tiene muchísima razón, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que yo más o menos tenía planeado platicar, aunque nos vamos a ir ahora a un mercado
que ya por ahí platicaba un poquito Daniel, un poquito diferente. Nosotros atendemos empresas de transporte, principalmente todo lo que son autobuses. De hecho, el hecho de que Asientos Esteban esté aquí en México nace porque se viene gracias a la participación que ya se tenía allá en el País Vasco con Divisar. Ellos se nace aquí en México. Vienen participando a partir del 2008. Ya se establece aquí en Querétaro y comienza a haber una participación. Hay algo muy interesante y que quiero yo platicar, y que ya bien lo dijo Jesús. Para poder tener éxito en México, sí hay que tener un poquito de paciencia. Es un mercado muy noble, es un mercado de muchísima adaptación, pero es un mercado es completamente diferente, ¿no? La forma de pensar de México, bueno, les voy a platicar un poquito. El tema de los autobuses es un tema muy especial porque el mercado mexicano está considerado como un mercado premium para el tema de los autobuses. Y es un mercado que obedece completamente diferente al mercado automotriz. El mercado automotriz es de acuerdo a la demanda de como ya mencionaba Daniel, los Tier 1, los Tier 2, que tienen una especificación clara de producto, de pieza, de lo que se requiere, y eso es lo que se suministra. En el caso de nosotros y en el caso muy especial de los buses, hay una tropicalización muy interesante. Aquí no estamos tropicalizados como Estados Unidos. Aquí el tema de los autobuses, de los asientos, estamos más bien, es una mezcla entre la idiosincrasia de México junto con la idiosincrasia de Sudamérica. De hecho, si me presionas un poquito, te diría que nacemos de la idiosincrasia de Sudamérica de hace muchos años y empezamos a desarrollar productos muy especiales y diferentes. Desarrollamos nuestro propio mercado dentro de México. Esto nos lleva a la parte donde Jesús mencionaba de la parte de la adaptación, que normalmente muchas empresas llegan a México, y esto sí, para mí es un tema como muy medular, llegan con casos de éxito que funcionan en muchas partes del mundo. Casos de, nosotros en el tema, por ejemplo, de los asientos, han llegado empresas de Portugal, han llegado empresas de Turquía, empresas de otras partes del mundo, asientos chinos, pero como el mercado es tan específico y tan diferente, quienes estamos al frente de este mercado, pues es una empresa mexicana que tiene más de 50 años operando, y somos nosotros que tenemos básicamente, como tal, vamos a cumplir 13 años en México. Pero la parte fundamental, y vuelvo al tema, es el hecho que nos hayamos adaptado, o el hecho de que se haya adaptado a la forma de cómo se hace en México. Al principio, cuando llegó Esteban a México, había una cantidad de problemas enormes con el tema de la adaptabilidad. Porque, pues, oye, si en Europa funciona, si funciona bien en Europa, si funcionan bien los asientos, no tienen por qué no funcionar en México. Pero como bien decía Jesús, o sea, la idiosincrasia, la forma de verlo, y ahorita voy a entrar al tema de cómo hacer negocio también, que también Jesús me va a apoyar porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Normalmente ya llegamos y empezamos a aprender, pero empezamos a aprender como decimos en México, a golpes y sombrerazos, porque es la única manera de cómo nos vamos adaptando a las cosas. Fallaba aquí, fallaba una cosa, fallaba otra. Oye, pero ¿por qué ese ya no falla? Y es que es tan fácil como hacer un análisis. Hablamos de, por ejemplo, para poder hacer un negocio, hablamos de hacer un estudio de mercado. Entramos a nuestro estudio de mercado. Un estudio de mercado me parece que para mí debería de componerse con más cosas porque es un poco frío. Te dice cuáles son, pues, las necesidades de consumo, características generales del producto y tal. Pero a la hora de funcionar, y quiero dar así como una anécdota muy pequeñita de
de los asientos. Cuando llegaron los asientos a México, venían con una estructura donde, pues, en México la gente, como ustedes lo saben, pues hay mucho afecto entre la gente y todo el mundo platica cuando uno está en Estados Unidos o en otros los países nórdicos o está en Europa, todo es muy serio, ¿no? Todo está muy acomodado en su lugar, todo el mundo no se mueve, la gente se sube a un bus y se sienta y no se mueve. Y en México no es así. En México, si vas con alguien y si va atrás de ti, te platica, tú te levantas, se hincan, te están volteando para atrás, se sientan en el brazo y tal. Y eso hacía que los asientos no funcionaran. Eso hacía que los asientos se rompieran, como si en el resto del mundo funcionan, pues aquí no funcionan. O sea, es diferente. La comodidad, otra cosa, las distancias, el hecho de la amplitud. Hay un concepto, les voy a platicar un poquito. Yo trabajé antes de estar acá con Asientos Esteban, yo trabajé con una empresa catalana, trabajé con Ajax, y antes con una brasileña. Entonces, decían que, o sea, no se podía entender el concepto, era muy difícil entender el concepto de por qué tenían que cambiar las formas en México. Un autobús en México, en muchas partes del mundo el autobús es así, este es el modelo, este es el asiento, puedes escoger 2, 3 colores y así es. En México no es así. En México es muy complicado. Nosotros que pertenecemos a una empresa alemana tenemos que estar certificados por IATF. Y es sumamente complicado porque todos nuestros modelos todo el tiempo están cambiando. Llega un cliente que va a querer 5 autobuses y quiere que le cambies una orillita, quieres que le pongas otro color, sabes que aquí sepáramelos más, no me los juntes. O sea, hay una cantidad de variantes y eso es exactamente el punto medular cuando comienzas a hacer negocio en México. Cuando comienzas a entenderlos y comienzas a saber cómo se hace el negocio en México, es cuando tienes totalmente la puerta abierta para poder hacer negocio. Ese es un punto muy importante. Y es cuando tu producto entonces ya se vuelve confiable. Algo muy importante también en México. A pesar de que tenemos la fama de tramposos o de que haya muchas cosas, muchas estigmas en relación a que el mexicano te pueda hacer trampa y tal, hay algo muy, muy importante dentro del medio del transporte. Y el hecho es que el medio de transporte es leal. Es decir, te tienen que conocer tu producto, tienen que conocer que tú eres confiable como persona, que tu producto es confiable y que tu empresa es confiable. Si una empresa, si la gente en México llega y tiene la intuición de que posiblemente nomás vengas, hagas 2, 3 cosas y te vas a ir, olvídate, no va a suceder. O sea, si vienes a México, vas a venir con toda la intención de ser y de estar. Si no vienes con esa intención, seguramente no vas a... Si vas a venir a probar si más o menos funciona y más o menos se da, no. Pero, esa es una parte fundamental. Y luego, entrando un poquito más al tema, ya cuando haces un producto confiable, te vuelves amigo. Tú te vuelves amigo de tus clientes. O sea, no eres el proveedor, eres amigo de tus clientes. Cuando te vuelves ya amigo de tus clientes, te vuelves una persona confiable, un proveedor confiable, entonces comienzas ya a tener una visión diferente dentro del mercado, comienzas a tener ya una cierta estabilidad y entonces puedes ver ya un crecimiento. Y de ahí entras en un proceso de una constante innovación, porque todo el tiempo aquí en México, en el caso de los autobuses, se está innovando. Aquí en México se empezó, por ejemplo, Irizar. Irizar es un ejemplo en México del tema de los autobuses. Les voy a platicar una anécdota ahí muy interesante de Irizar. Y digo Irizar porque estamos muy ligados a ellos, aunque tenemos negocio con MAN, tenemos negocio con MAN Volkswagen, tenemos negocio con Scania. Aquí es un proceso con Volvo, por ejemplo, también. Es una mezcla ahí muy interesante, muy rara, porque
dentro de los negocios de Irizar, una de las cosas que realmente pudo hacer y que eso a ese modelo de negocio se pegó a Cientos Esteban, fue que fue constantemente innovando y adaptándose al mercado, y eso fue lo que nos ha hecho que hasta el día de hoy sigamos subsistiendo, ¿no? Y yo siento que hasta el día de hoy estamos subsistiendo con éxito, o sea, que nos va bien, ¿sí? Digo, sin contar el tema de pandemia de ahora, pero de ahí para adelante yo creo que vamos, en lo general está muy bien. Ahora, otra cosa muy interesante que tiene que ver con este tema de ir creciendo y ir innovando es que nosotros, a partir de México, México es el segundo mercado más importante de autobuses de toda América. Por encima de Estados Unidos, estamos hablando, Estados Unidos produce una cantidad enorme de autobuses que son autobuses muy convencionales, son muy diferentes, digamos que se pudiera parecer mucho a ciertos mercados, pero no hay tantas modificaciones, son muy estrictos en muchas cosas. Pero lo que es de Estados Unidos y abajo, lo que es América Latina, hay dos mercados importantes, que es el mercado brasileño y el mercado mexicano. Y los dos mercados están muy comunicados. Estamos muy comunicados y digamos que hacemos mancuerna en relación a muchos productos. Nada más para darnos una idea, el mercado mexicano, aparte que tiene que ver, que nosotros también participamos con el tema de los tractos de carga, pero bueno, ahorita entramos en ese tema. Aparte de eso, nosotros, lo que es el mercado mexicano, juntando 2, 3 países del norte de Sudamérica, estamos hablando que es el mercado europeo completo de autobuses. Entonces, tenemos y aparte, nosotros en América Latina, es un mercado enorme que va apenas en desarrollo. Es un mercado que, por ejemplo, el tema en Europa, el tema del avión es muy común y a donde quiera que vas, te vas en avión. En México sucede, sí, pero no es a ese nivel. O sea, la verdad es que la cantidad de autobuses que circulan en el país, estamos hablando nosotros más o menos para darnos una idea de que nada más en México están circulando con placas federales y con modelos más o menos actuales de autobuses alrededor de 50,000 unidades. Es un mundo. 50,000 unidades en circulación es un mundo. Estamos hablando que entre México, Colombia y Perú, estos 3 países ya superamos lo que es todo el mercado de Europa en relación con los autobuses. Entonces, si a eso le agregamos los demás países a los que no son productores y les podemos estar vendiendo, pues tenemos un mercado enorme también para poder extendernos. Se ha hablado mucho sobre extenderse hacia Estados Unidos, pero nosotros nuestros ojos están puestos en la extensión del negocio, no nada más a México, sino hacia la parte de Sudamérica. Me parece que, como también dice Jesús, pues es venir con la mente muy abierta, con tratar de adaptarnos a cada región, a cada zona, porque incluso dentro de América Latina hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de ver. Les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Las telas, nosotros utilizamos telas que traemos a veces de Brasil y algunas que se hacen en México, que son telas automotrices, telas para autobuses. Pero lo interesante es que el vendedor que viene de Brasil y que nos vende telas, ya sabe qué tipos y qué colores vende para México. Venden azules, grises, verdes, algunas negras y tal. Y si vas para Sudamérica, se venden naranjas, amarillas, rojas, se venden completamente diferente. Y son los tonos y lo que tiene que ver con la idiosincrasia de cada país. Entonces, pues resumiendo un poquito, la verdad es que tenía muchas cosas aquí anotadas, pero el tiempo no es tan largo, pero resumiendo un poquito, yo creo que México es un excelente lugar para hacer negocio. Aparte que las cosas en México la gente se deja querer. Jesús se come rico, Daniel se come rico, todos los que han estado por acá en Querétaro saben que se come rico. Y definitivamente esa es una de las ciudades más seguras que tenemos en México. Y siendo una empresa estable, siendo una empresa que tenga la idea
de seguir innovando, que tenga la idea de hacer negocio y que sea leal, tiene cabida en México, y más en Querétaro. Les agradezco mucho la invitación y, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues aquí vamos a seguir. David, muchas gracias también por tu interesante aportación. Pues nada, pues pasamos al turno de las preguntas para los panelistas. Si queréis, tenemos alguna pregunta, pero sí queríamos también, nos preguntan para Daniel Hernández. Daniel, director general del clúster de Querétaro, nos están preguntando sobre las principales modificaciones y oportunidades que ofrece el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Como sabéis, bueno, pues la renovación del año pasado que se produjo. ¿Nos podrías comentar brevemente, Daniel? Sí, muy rápido. Hay dos Sí. cambios muy drásticos y que abren oportunidades. Por un lado es el incremento del valor de contenido regional, que tiene que ver con lo que se produce en la región y con algunas restricciones en algunos tipos de componentes sin salto arancelario, es decir, que no se puede hacerle aquí un proceso menor y después incluirlo en el valor de contenido regional y declararlo como si se hubiera hecho aquí. Entonces eso obliga a que parte de la manufactura se venga hacia la región, no solo a México, a la región en general. Estamos pasando del 62.5 de valor de contenido regional que teníamos en NAFTA a un proceso de llegar en algunos casos hasta el 80% de valor de contenido regional. Depende de las clasificaciones que se hicieron del valor y de las partes en el automóvil. El reto principal viene en las llamadas key parts, pero que en realidad ahí está concentrado cerca del 70% del valor del auto, porque son transmisiones, son motores, son sistemas de frenados, es decir, es la parte medular del auto. ¿Qué es lo que creemos? Que pues, al final todo ese tipo de componentes se tienen que desarrollar en la región, se tienen que desarrollar en Canadá, en Estados Unidos o en México para que puedan contar con las bondades del tratado de libre comercio en las nuevas condiciones. Entonces hay ya por tradición ciertos componentes, ciertos procesos que no se realizan en México, que no tenemos la capacidad. Hace rato Jesús comentaba muy atinadamente, en México tenemos una necesidad tremenda de sumar ciertos contenidos o cierto valor añadido, sobre todo en la industria de soporte. O sea, por si volteásemos a ver, por ejemplo, las áreas de oportunidad que hay en el tema de manufactura, de diseño y manufactura de moldes, troqueles, en general herramientales, utillajes, en realidad el reto es interesante para el país y la oportunidad también muchísima. Se estima una oportunidad de negocio anual de alrededor de $5,000 millones solo en ese nicho. Y nosotros necesitamos generar el soporte, porque si vamos a tener empresas que vienen a complementar la cadena de valor para elevar el valor de contenido regional, también tenemos que fortalecer la industria de soporte, como es en el caso propiamente de los herramientales, de los utillajes, o del tema de las materias primas. Es un área de oportunidad tremenda que ahí está, y ese cambio radical del valor de contenido regional es sumamente importante. El otro tema que es relevante en el tratado es el incremento la suma ahora, no estaba en ese incremento, el que se agregue, el tema del valor de contenido laboral. No necesariamente implica que tenemos que pagar más, pero sí implica que en general el bloque de las tres naciones tienen que producir el 40% del valor del auto en regiones donde se pague más de $16 la hora. Entonces, ese realmente es un reto importante donde vemos la oportunidad de que México puede contribuir, porque en lo que se propuso y se aprobó en el tratado es que se puede añadir en el tema de valor de contenido laboral las acciones y labores de ingeniería. Entonces, por eso yo les comentaba durante la presentación la importancia que tiene para nosotros en la región que estemos recibiendo los centros de ingeniería, los centros técnicos, porque eso va a contribuir también a que se pueda sumar al contenido al valor de contenido laboral que debe de tener la producción del auto en la región. Entonces, esos son los dos cambios principales en general que tiene el tratado, pero que supone oportunidades. Es decir, hay cosas que se traen de fuera, que no hay forma de argumentar que se le añade suficiente valor como para poderlo sumar a la fórmula del cálculo del valor de contenido regional.
y sí o sí esas empresas tendrán que producir en la región, o en Canadá, o en México, o en Estados Unidos. Creo que ahí ya después depende del proceso, del valor añadido, de la capacidad técnica, capacidad tecnológica que se requiera, en dónde estará la decisión que se tome para estar ubicado. Pero esas empresas deberán de estar aquí para que las cadenas de suministro estén completas y se pueda llegar a ese valor de contenido regional y tener las bondades del no pago de aranceles en lo que se mueve en la región. Y ahí está el área de oportunidad. Y en el área de valor de contenido laboral, que será algo que comenzaremos todos a voltear a ver. De hecho, ya las armadoras están preguntando entre sus proveedores cuánto pagan a sus operadores, tratando de encontrar si por ahí hay alguien que pudiera sumar. Prácticamente imposible que eso suceda en las condiciones salariales actuales en México. En promedio estamos pagando $2 la hora en autopartes, y en las armadoras en promedio son $4 la hora. Estamos realmente lejos de esa oportunidad de valor, pero sí creo que las acciones y actividades en ingeniería es algo que también podría suceder aquí en México y contribuir al valor de contenido laboral exigido en el nuevo tratado comercial. Entonces, esas dos creo que son los cambios radicales y también al mismo tiempo las áreas de oportunidad que se tienen. Gracias, Daniel, por la interesante respuesta. Tenemos aquí en el chat otra pregunta y están preguntando cómo ven la recuperación del sector en México en los próximos 3-4 años. ¿Cuándo estiman empezar a crecer nuevamente? Me refiero a las OEMs Tier 1, Tier 2. Pregunta para Grupo Iruña. Jesús. Estás con el mute, Jesús. No se te escucha. El micrófono. ¿Se me escucha ahora? Ahora. ¿Se me escucha? Bueno, sí. Desde el punto de vista de una empresa de ingeniería, de instalaciones, de automatización, el nivel de inversión es salvaje. O sea, yo no sé si el número de coches, pero las inversiones en capacidad nueva y en líneas nuevas son salvajes. O sea, yo no sé si, por ejemplo, se están comprando ahora más coches o se están comprando más knuckles, pero en estos momentos se está invirtiendo salvajemente en líneas nuevas. Es decir, todos los fabricantes de autopartes de la República están con inversiones en modernización de instalaciones. Entonces, mi visión es no positiva, es extremadamente positiva. Hay un punto que quería tocar al oír al compañero, hay muchas oportunidades y nosotros ahora estamos fabricando en México. O sea, nuestro modelo no es fabricar en España. Una cosa muy importante para todos los que estéis, yo hablo más para los españoles, para los navarros que estéis pensando ir allá, hay que pensar en fabricar allá. México se puede fabricar perfectamente. Nosotros entramos con el modelo de no fabricar, pero hay que fabricar en México. Las oportunidades fabricando en México son inmensas. Es decir, en mi sector, en nuestro sector, que es un sector que se adelanta aproximadamente 6 o 7 meses al consumo general, el crecimiento es salvaje. El crecimiento que se está viendo en inversiones en estos momentos en todos los fabricantes de automóviles de México, en inversiones para capacidad productiva del año que viene, es salvaje. Luego yo intuyo que seguramente el mercado se va a recuperar con una potencia terrible. Lo que pasa que esa recuperación no es una recuperación que va a llegar a la gente o al mercado en tiempo, pero desde luego la inversión en líneas nuevas es mucho mayor que la de Europa. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Pasamos a la siguiente pregunta, es también para el clúster automotriz de Querétaro. Esto viene por parte del clúster automoción de Navarra. La pregunta es, hola, pregunta para el clúster hermano de México. ¿Cuál es el grado de desarrollo producción actual del vehículo eléctrico en México y Estados Unidos? Daniel, ¿nos podrías contestar, por favor? La verdad es que está muy simple. Digo, hay muchos esfuerzos, pero aquí cuando hablamos de vehículos eléctricos y hablamos de la región de Norteamérica es Tesla y lo que está pasando en Tesla. Y Tesla está creciendo brutalmente. Mientras todos están disminuyendo volúmenes, Tesla está creciendo a un ritmo de no creerse. Está impresionante. De hecho, están cada vez nuevos proveedores, me refiero integrándose a ellos, pero que ya están aquí en la región, abasteciendo cada vez más y más componentes. Hace un par de semanas visitaba una empresa muy importante aquí de la región que justo nos venía estos días de Semana Santa y me explicaban que
prácticamente todas las líneas iban a parar, porque la gente quiere vacaciones, pero las líneas de Tesla no podían parar, las tienen trabajando 24 horas. En general, el desarrollo del vehículo eléctrico me parece que es una realidad con lo que está haciendo Tesla y su participación de mercado cada vez está más grande y atendiendo distintos mercados. Todo tiene que ver ahorita ya con el segmento de masificación, y el modelo que más están vendiendo es el modelo 3 y es prácticamente en donde se está desarrollando. Quiere decir que en realidad hace unos años, cuando mirábamos el vehículo eléctrico y veíamos los modelos de más alta gama, por ejemplo, de Tesla, pues los volúmenes son menores, son más discretos, pero en el momento en que se introdujo el modelo 3 y se está masificando, realmente ahí es donde está el consumo, y me parece que es una realidad lo que está pasando, y por mucho es el más adelantado. Aunque yo sigo creyendo siempre, y lo he dicho, que Tesla no es una empresa automotriz, es una empresa de tecnología que está haciendo carros, y tiene mucho que aprender de las empresas automotrices. Por eso los retos, los backlogs que tiene, la capacidad todavía limitada para cumplir con los pedidos que ya tiene, porque está aprendiendo en el proceso. En el caso de las armadoras, están invirtiendo fuertemente, ¿no? Sobre todo las empresas americanas están invirtiendo muy, muy fuerte para poderlo hacer. Aquí Ford acaba de montar toda la planta para estar produciendo el Mustang eléctrico. Bueno, la Mustang en realidad tiene una forma más de SUV, en realidad es un SUV ahora el nuevo modelo de Mustang eléctrico que van a estar haciendo aquí, pero ya, digamos, está avanzando a un ritmo muy importante. Además de los esfuerzos más chicos, hay una empresa por acá mexicana que se llama Sacua, que está produciendo también algunos vehículos eléctricos. Digamos, ahí hay esfuerzos un poco más discretos, sin el impacto de lo que hoy ya tiene Tesla y que está impactando fuertemente para la región de Norteamérica y para las cadenas de suministro en México, y lo que va a venir ya por parte de los grandes, ¿no? De las armadoras de vehículos, de los OEMs de vehículos, que están invirtiendo fuertemente para hacerlo. Están cerrando plantas de carros. Hace rato les comentaba un poco de lo que está pasando en SUVs y pickups. Entonces, donde están produciendo autos, están cerrando para reenfocar esos recursos a toda la parte de electrificación del auto. Entonces ya me parece que es una realidad, y las cadenas de suministro se están alineando para allá, y el área de oportunidad hacia adelante es tremenda. O sea, de verdad que creo que será todavía hasta más grande para nuevos jugadores, sobre todo en ese nicho que en lo tradicional, aunque los volúmenes allá seguirán siendo por mucho, mucho más grandes, y seguirá estando la oportunidad de negocio estable para los competidores actuales. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta del clúster de automoción de Navarra. Nos están preguntando, tanto para Asientos Esteban como Grupo Iruña, están preguntando que cuánto tiempo necesitaron desde que decidieron implantarse hasta que comenzaron a producir y vender. David, ¿nos podrías contestar? Si quieres te hago otra vez la pregunta. Claro que sí. Definitivamente lo que mencionábamos en un principio, también Jesús lo mencionaba, el tiempo de adaptación sí cuesta un poco de trabajo. Yo creo que la mejor forma es como lo hizo Jesús, que llegó con una empresa ya, igual nosotros, que también se llegó ya con un negocio más o menos hecho, ya con algo ya comprometido, y completar la adaptación y todo eso, pues realmente se puede decir que pudo haber sido un poquito fácil, pero cuando ya comienza a hacer negocio es a partir de los 2 años, más o menos. Pero la mejor manera, insisto, es venir ya con un negocio contratado, establecido, ya con algo hecho. Sí, muy bien. ¿Y Jesús, qué opinas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero querría añadir una cosa. Cualquiera que empiece a visitar el mercado mexicano va a vender inmediatamente. Lo que pasa es que el requisito para vender es estar aquí. Entonces, no se lo toma en serio. Está diciendo, va a vender enseguida. Si la pregunta correcta es en cuánto tiempo uno puede empezar a no perder dinero, pues yo te diría que, como ha dicho el compañero, 2 o 3 años. Sí, muy bien. Jesús, no sé si sigues hablando o te has quedado congelado. No sé, ¿me habéis oído? Sí, no sé, 2 o 3 años, ¿no? Sí, yo calculo 2 o 3 el momento años. en que uno empieza a ser rentable en México, o sea, para empresas pequeñas. Asientos Esteban es una empresa grande, ¿no? Sí. Pero para una empresa pequeña como nosotros, pues son 2 o 3 años lo que te va a costar empezar a ser rentable, pero tienes que aprender el país, ¿eh? Pero bueno, o sea, uno puede vender mañana, ¿eh? Cualquiera de vosotros que venga, vende mañana, ¿eh?
Completamente de acuerdo. O sea, llegas a hacer negocio inmediatamente. Pero en lo que te estableces y comienzas a tener ya todo listo, todo a punto, sí, por lo menos unos 2 años. Hay una cosa que has dicho tú antes que me gustaría extender para los españoles, para que entiendan los españoles. Los negocios en México se basan en el trato humano. Esto que tú lo has dicho antes, o sea, es básico. O sea, uno puede cerrar un negocio de 20.000 euros, de 200.000 euros, de 2 millones o de 20 millones. El trato humano es mucho más importante que en Europa. Entonces, establecer y asentar un trato humano, uno no lo hace mañana. Son cosas que necesitan tiempo. Sí, muy bien, Jesús. Tenemos aquí otra pregunta privada que están preguntando para el clúster de automotriz de Querétaro. Nos están preguntando que qué apoyos da el gobierno y el estado de Querétaro para la implantación en el estado, como inversión extranjera. Yo creo que Jesús y David tienen más a la mano la información, pero digo, yo les puedo compartir algunas cosas, pero es distinto lo que nosotros vivimos de fuera cuando ya lo vive en realidad una empresa, ¿no? Pero bueno, al final alternativas son muchas, depende de la naturaleza del proyecto, del tamaño del proyecto, pero está establecido un paquete básico siempre para apoyar la parte de capacitación, un poco de transferencia de conocimiento, mandar a gente a capacitar a sus plantas matrices, mandar de vuelta a la gente, pagar algunos boletos de avión. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, también hay algo de cash también que suelen darles para algunas inversiones en equipos. Depende, insisto, mucho de cada tamaño y de cada proyecto, como pudieran hacerlo, pero al final el acompañamiento, el seguimiento, toda la gestión para facilitar el bien llegar, el acercar las oportunidades, los desarrolladores, los parques industriales, hacer todo el acompañamiento, creo que es una de las partes más valiosas y en general ir vinculando con el entorno, con el ecosistema que provee el gobierno del Estado. Y en lo particular, para cada empresa, ¿qué puede otorgar el gobierno del Estado? Insisto, depende mucho del análisis de cada proyecto, de cada empresa, un poco de la suficiencia presupuestal también, como siempre. Y bueno, justo ahora en Querétaro estamos en medio de un proceso electoral, esperando los resultados y ver cómo va a estar la continuidad de acciones. Y creo que ese va a ser un tema interesante para volver a platicar y revisar seguramente por ahí a finales de año, porque tenemos la transición de gobierno en octubre y veremos cuáles serán las nuevas políticas que se implementarán. Pero, insisto, mecanismos hay, recursos hay formas de hacerlo, depende mucho de la naturaleza de cada proyecto y del tamaño de cada proyecto, el paquete de incentivos que puede ofrecer el gobierno local para que puedan llegar las empresas aquí a la región. Sí, muchas gracias, Daniel. También a nivel privado nos preguntan aquí para Jesús o David, ¿cuál es la principal feria de autopartes de México? A ver, si me lo permiten, aquí en México hay una feria muy importante, que yo creo que es la más importante de toda. Hay dos ferias en México muy interesantes. Hay una que se hace, se hacían cada año antes, ahora son cada 2 años. La primera es la Feria de la Canapat. Se hacía en la ciudad de Guadalajara, ahora se va a hacer en Puebla en marzo del próximo año. Se hace la presentación en el caso del transporte, exclusivamente transporte. Se desarrolla en Puebla, va a ser este año como son cuestiones diferentes, normalmente esta feria se hace en octubre, inicio de octubre, antes de Buzzworld, que se hace en Bélgica. Exactamente se conectan las semanas, pero ahora se va a hacer si no me equivoco, en marzo. Es una feria exclusivamente de transporte, pero de toda índole de transporte, de carga, pasajeros, de todo. Todo lo que tenga que ver con eso es muy grande y es muy importante, y yo creo que es una de las más importantes. Por ahí hay una presentación donde participan más de, me parece que de 30 y tantos países. Y bueno, esa es como tal en general. Y de autobuses, también yo creo que es la más importante de todo lo que es América del Norte. Esa se llama Expoforo, se hace cada 2 años también, y esta se hace normalmente en el mes de marzo. Ahora por temas de pandemia y porque como suspendieron todo,
pues bueno, todo se pasó para el siguiente año. Y este próximo año va a ser si mal no recuerdo, en julio. En julio es la feria. Y eso es lo más importante en el tema de transporte. Por mi parte, ¿sí? ¿Estoy ahí? Ok. Sí. Por mi parte, para empresas pequeñas como nosotros, sin que se enfaden mis colegas mexicanos, quiero decir que las ferias más importantes son en Estados Unidos. Nosotros, nuestra experiencia es que no merece la pena invertir en ferias en México porque toda la gente que toma decisiones en México va a las grandes ferias de los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es ferias de Estados Unidos. Y luego quería precisar un punto también sobre ayudas. La anterior pregunta, pues al clúster de automoción de Querétaro. En mi experiencia, para empresa pequeña de nuevo, es mucho más importante la intensidad de ayudas que recibimos en España que la que podamos recibir en México. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que hay organismos españoles extraordinarios, como por ejemplo el ICEX o el ICO, que tienen líneas de financiación muy poderosas para venir a México, para internacionalizar a muchos años y a un 0% de interés. Daos cuenta que vais a venir a un país, México, en el que una tasa media de financiación, ¿cuánto? ¿Es un 8, un 9? Ahí está. En cambio, en España nos podemos estar financiando un 0%. Entonces, esto tiene que venir del lado español, ¿eh? Muy bien, Jesús, muchas gracias. También, ya para acabar, pues tenemos para Daniel también, si nos puede matizar lo de cómo va a afectar la nueva ley de outsourcing, si los puede matizar. Híjole, complicado. Tal vez es de los temas más complicados que ahorita tenemos. Es muy nuevo, se acaba de aprobar. Estamos justo en armando grupos de trabajo al interior del clúster, apoyándonos con despachos legales para acabar de implementar. Pero acá, en general, para las empresas del sector que no vienen ocupando tanto la figura de outsourcing, es decir, no tienen a alguien que propiamente administre la nómina por fuera, un tercero, digamos que eso no es el impacto mayor, sino porque aunque no se llame así, se entiende que es esto y es la eliminación de la figura del insourcing, que suelen ser figuras que se ocupan mucho en México, es decir, crean una empresa que tiene la operación, que tiene la manufactura y después la misma empresa crea una empresa de servicios que administra la nómina. Eso es una práctica sumamente común y normal, que con lo que está sucediendo tiene que desaparecer completamente y toda la parte que está en servicios tiene que pasar a la parte de manufactura. Ese va a ser un reto muy, muy importante de adaptación por parte de las empresas. Y el otro que tendremos que ir resolviendo poco a poco es la distinción de servicios especializados, porque, no sé, se pudiera considerar como un tema de outsourcing el tema del, por ejemplo, el personal de limpieza, que suele ser algo que hay alguna empresa que viene y provee el servicio. La persona de seguridad que está en la entrada de la empresa suele ser algo que se contrata con alguna empresa. Va a haber que tener una serie de... esas empresas tendrán que solicitar una inscripción a un registro especial que va a tener el Ministerio del Trabajo en México y va a dar una autorización y las empresas serán responsables de tener ahora un control de eso, de estar solicitando a las empresas que ocupan esos servicios que lleven un control y un registro de que los proveedores especializados estén teniendo este registro. Hay un tema también fino por ahí que pudiese afectar operaciones, que por ejemplo es el tema de las empresas que hacen retrabajos, separación de piezas en línea de producción. Es un tema bien delicado que todavía hay que analizar con los abogados porque es muy complicado de demostrar que es un servicio especializado y que la gente que está dentro de la planta lo pueda llevar a cabo. Entonces, digamos que esas son las implicaciones mayores, la eliminación de la figura de insourcing y el poder clasificar correctamente los servicios especializados. Esos son los retos, todavía estamos tratando de implementar. Pareciera que se va a publicar en mayo y después va a haber 3 meses de un transitorio para poder llegar a cumplir con la nueva legislación. Es más o menos como está el tema acá. Pero bueno, podríamos hablar muchísimo más y ya con abogados con lo que estamos trabajando al respecto. Sí, gracias, Daniel. Me parece que están surgiendo más preguntas y bueno, pero digo que están todos muy interesados, ¿no? Nos está preguntando Jesús, al hilo de lo que decías de las ferias, ¿no? En Estados Unidos, están preguntando que cuáles son las ferias más interesantes para exponer o asistir en Estados Unidos, como
para el mercado de autopartes, sobre todo de freno? Bueno, yo quizás no sea un experto en esto, pero de la misma forma que en Europa, si uno va a exponer sistemas de freno, no se le ocurre ir a la Feria de Bilbao, y supongo que habrá 2 o 3 ferias grandes en Alemania, seguramente será alguna de las ferias que hay en Chicago. En Estados Unidos hay muchísimas ferias que van rotando entre Chicago, Alabama, entre los grandes centros y Texas, ¿no? Entonces, cualquiera de estos, o sea, se puede ver fácilmente, ¿eh? De hecho, si me contactáis, si sois alguno de Pamplona y me contactáis, ya os buscaré yo la información, ¿eh? Pero bueno, luego hay que estar preparado, ¿eh? Una feria en Estados Unidos vale lo que una feria en Europa multiplicado por 15. O sea, hay que pensárselo bien, ¿eh? Jesús, seguimos contigo con la última pregunta que están preguntando que para Jesús, que si os apoyasteis en alguna empresa para la implantación de su fábrica en México. No, nosotros lo hicimos, o sea, es relativamente sencillo. Hay mucha gente que te puede ayudar. O sea, no necesitas nada. Tienes que buscarte una nave, tienes que buscarte un buen contable. Esto es básico, un buen contable. Y luego yo sí que recomiendo a los pequeños, a los grandes no, pues que tengan una época a alguien de la organización allá. Es decir, nosotros estamos yendo, nuestra empresa en México es absolutamente mexicana y con personal mexicano. Pero el primer tiempo necesitas a alguien de casa, alguien de tu empresa allá, para que vaya aprendiendo. Pero se puede hacer, lo puede hacer uno solo. O sea, esto no es China, ¿eh? A ver, es que siguen aquí preguntando. Bueno, sí, te dan las gracias por la contestación. Vale, pues yo creo que vamos a finalizar. Miren, no, si no hay más preguntas, ha estado interesante. Veo que están escribiendo más en el chat. A ver si bueno, dando Oye, las gracias. espera, quería deciros una cosa más. La pregunta del outsourcing que habéis hecho ahora, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando vino en España la ley de los falsos autónomos? Bueno, que parecía que en uno no podía tener trabajando a alguien de fuera, pues en México está pasando lo mismo. Entonces, esto es, no hay que tener miedo, esto nos ha dado seguida. Sí, muy bien, Jesús, se ha cortado. Okay. Pues sí, agradeceros a todos, tanto a Daniel, a Grupo Iruña, a Asientos Esteban, por vuestra participación, que ha sido muy ilustrativa y muy interesante. Y cedemos la palabra para cerrar a Miren Austin, que es la directora del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra. Bueno, pues no me queda más que dar las gracias y de verdad ha sido muy útil, muy motivador, que es lo que perseguimos. O sea, no queremos realidades, queremos experiencias y nosotras estamos convencidas de que México es un país de amigos y de oportunidades. Entonces, yo creo que en ese sentido, se lo decía a Jesús, creo que habéis trasladado una experiencia, los tres, una experiencia personal y profesional y además motivadora. Y yo creo que esa es la manera. Muchas gracias, Daniel Hernández, de verdad. Jesús Mendía, David García. Esperamos veros. Bueno, a Jesús le podemos ver aquí, pero esperamos veros allí. Cuando vayamos, pronto. Esperamos. Juan Manuel, muchas gracias. que no se te veía. Juan Manuel, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.